Bien, pasamos a la séptima oración. Como son 12 oraciones y el vídeo se hace muy largo, he decidido que a partir de la séptima en adelante, es decir, estas siguientes 6 oraciones las vamos a hacer en una segunda parte del vídeo, ¿vale? Bien, vamos a ver. Aquí nos encontramos con otra oración que ya os dije, tienen sus dificultades. Estas oraciones simples son oraciones, bueno, pues con bastante dificultad y están pensadas para los cursos superiores. Así que para los cursos inferiores, pues que no se agobien porque habrá oraciones mucho más sencillitas. Si buscamos el verbo, aquí nos encontramos con que hay un verbo que es deja. Pero fijaos bien lo que está pasando a continuación. Deja incomunicada. Es un participio incomunicada. Deja incomunicada equivale a incomunica. ¿Vale? Por tanto, todo esto es una perífrasis verbal. Acordaros que las perífrasis verbales podían ser con verbo conjugado más infinitivo, gerundio o participio. Es verdad que muchas veces aparece solamente con infinitivo, pero en este caso es un participio. Por tanto, una tromba de agua incomunica la comarca de San Sebastián, si fuese un solo verbo. ¿Vale? Como ya sabemos que esto es perífrasis verbal, si cambiamos el verbo, ¿vale?, a plural, unas trombas de agua dejan incomunicadas, ¿vale?, las comarcas de lo que sea. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál sería el sujeto? Una tromba de agua. Todo esto sería el predicado, ¿vale? Este sujeto está formado por un sintagma nominal, ¿de acuerdo?, que tiene un determinante, un núcleo, el sustantivo tromba, y un complemento del nombre, ¿vale?, que es una construcción o un sintagma preposicional que consta de enlace y de término, ¿vale?, que en este caso es un sustantivo. Bien, pasamos ahora al predicado. El predicado es un sintagma verbal formado por un núcleo, la perífrasis verbal, deja incomunicada. Y si ahora fijaos que esto de aquí depende de comarca, por tanto todo esto es una sola función. Así pues, cuando hagamos la sustitución diremos que una tromba de agua la deja incomunicada, la deja, es decir, complemento directo, ¿vale? Es un sintagma nominal formado por determinante, núcleo, el sustantivo comarca, y un complemento del nombre. Este complemento del nombre está formado por una preposición más un complemento, es decir, un enlace más un término. Y este término, aunque sean dos palabras, indican una sola realidad. Por tanto, se le pone término y entre paréntesis sustantivo, un nombre propio. Y ya hemos terminado la siguiente oración. Un poquito menos difícil, pero la dificultad que os he puesto aquí es esta perífrasis verbal. Bien, pasamos a la octava. En esta oración hacemos lo de siempre. Buscamos el verbo, insisten. Los expertos insisten. Si yo pongo esto en singular, ya sabemos que el sujeto es los expertos, ¿de acuerdo? Porque tiene que concordar. Bien, en este caso ponemos los expertos, sujeto, sintagma nominal y todo lo demás predicado, sintagma verbal. Este sujeto no tiene ninguna complicación, determinante núcleo, vamos ya más rápido. Y ahora aquí, este núcleo es un verbo que está formado por, o que tiene como complemento, fijaos, esta preposición, la necesidad de ese tratamiento, es decir, que esto depende de necesidad, que aquí tenemos una preposición y que por tanto todo esto es una sola caja, es decir, una sola función.
Así pues, todo esto sería una única función. ¿Y qué tipo de función es? Pues fijaos, los expertos insisten en la necesidad, los expertos insisten en ella. Otra vez, en más pronombre tónico, es decir, el verbo necesita la preposición, por tanto, complemento de régimen. Sintagma preposicional con enlace y término. El término sintagma nominal, que tiene determinante, tiene un núcleo, el sustantivo necesidad y un complemento del nombre, otra sintagma preposicional, vamos a llamar rapidito, un enlace y un término. Este término es otro sintagma nominal que tiene determinante y núcleo. El sustantivo tratamiento. Bueno, aquí he ido un poquito más rápido porque se supone que ya tenéis bastante controlada la sintaxis y no es cuestión de que vayamos demasiado lento, ¿vale? Bueno, en la oración 9 hacemos exactamente igual, buscamos el verbo y si ahora yo cambio este verbo a plural, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que decimos, los marqueses miraban sonrientes. Ojo, ha cambiado el sujeto y ha cambiado esto, que solamente puede ser o atributo o predicativo. Ya os dije que cuando cambiamos el verbo y hay dos cosas que cambian, una va a ser sujeto y la otra va a ser o atributo o predicativo, ¿vale? ¿Cómo lo averiguamos? Pues vamos a ver si quitamos sonriente y qué pasaría. ¿Podemos decir el marqués miraba a los invitados? Efectivamente se puede quitar. Se puede quitar sonriente y no pasa nada. Por tanto, es complemento predicativo. ¿Cuándo sería atributo? Pues cuando no se pudiera quitar sonriente. ¿Vale? Así pues, analizando la oración, nos encontraríamos con un sujeto, ¿vale? El sintagma nominal el marqués y un predicado, el sintagma verbal miraba sonriente a los invitados. Aquí tenemos un determinante y un núcleo, el sustantivo marqués. Esto es el núcleo del verbo. Sonriente hemos dicho que es complemento predicativo, pero ojo, el complemento predicativo tiene que ser o subjetivo u objetivo. Subjetivo si se refiere al sujeto, objetivo si se refiere al complemento directo. ¿A quién se refiere sonriente? Al marqués. Además de decir la manera de mirarlo, ¿vale? Por tanto, subjetivo y es un adjetivo. ¿Qué es lo que nos queda? A los invitados. ¿Qué serían los invitados? Pues cuidado, porque hay gente que dice el marqués les miraba, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si ponemos en lugar de invitados invitada? Pues diríamos el marqués las miraba. Así que al tener aquí este las es de complemento directo, ¿vale? Y no de complemento indirecto. Este complemento directo sería un sintagma preposicional, ¿vale? Que tiene un enlace y un término. Este término es un sintagma nominal con determinante y núcleo. Y este núcleo sería el sustantivo invitados, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ya hemos terminado la 9. Bien, vamos ya con la 10, que ya queda poquito. El mismo paso de siempre. Buscamos el verbo, ¿vale? Encontré. Y ahora cambiamos el verbo a plural. Encontramos. Por tanto, hay un sujeto omitido, que sería yo. Lo solemos poner aquí al final o al principio, da igual. Y, por tanto, el resto de la oración sería toda entera el predicado, ¿vale? Ese es predicado y aquí sujeto omitido. Este predicado, sintagma verbal. Y como hacemos siempre, empezamos por el núcleo, que es el verbo, y vamos a ir viendo los complementos. Un complemento, aquí tenemos una preposición,
Por tanto, un grupo sintagmático, aquí tenemos otra preposición, otro grupo sintagmático, así pues, este grupo lo tenemos aquí abajo, este otro grupo también aquí abajo, ¿vale? Y nos queda muy preocupados. Bueno, vamos a seguir analizando. El primero, ¿cuándo los encontré? Ayer. Complemento circunstancial de tiempo. Es un adverbio. Ahora a mis amigos. Ayer los encontré o mis amigos fueron encontrados por mí. Los dos métodos para averiguar el complemento directo. Ya sabéis que esto es lo de activa pasiva y el lo, los, la y las. No vamos a seguir redundando en este tema porque es un tema de relación simple. A continuación tenemos aquí un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el siguiente complemento. Bueno, quizá vamos al último, que es más fácil y veremos después este. ¿Cuál es el motivo o la causa por la que encontraste a tus amigos preocupados? Mi tardanza. Por tanto, complemento circunstancial de causa. ¿De acuerdo? Sintagma preposicional. ¿Y qué nos queda? El más difícil. Fijaos bien, preocupados va con amigos. Hace referencia a amigos, porque si fuesen amigas diremos preocupadas. Y si digo amigo o amiga sería preocupado o preocupada. Y ahora, ¿cómo encuentras a tus amigos? Los encuentras preocupados. O sea que preocupado es la manera, la forma en la que encuentras a tus amigos. Por tanto, preocupados se está refiriendo al verbo y al complemento directo. Ya sabéis que solamente hay dos funciones que cuando se refieren al verbo y al complemento directo o al verbo y al sujeto son dos únicas funciones, atributo y complemento predicativo. Vamos a ver ahora cuál de las dos es. Si se puede quitar, es complemento predicativo. Si no se puede quitar, entonces es atributo. Ojo, atributo aunque no lleve verbo copulativo, cuidado. Ahora, si tú dices ayer encontré a mis amigos y no lo quitas, le quitas preocupado, ayer encontré a mis amigos. ¿Qué ha pasado? Que estaban perdidos y los has encontrado. Esa es una diferencia entre ayer encontré a mis amigos y ayer encontré a mis amigos preocupados. Si yo le añado preocupados, no significa que tus amigos estaban perdidos y los has encontrado, ni mucho menos. Es decir, que cuando yo quito preocupados, el significado de este verbo cambia. ¿De acuerdo? Resumiendo, si yo quito preocupados, significa que encuentras tus amigos porque estaban perdidos. Pero si yo dejo preocupados, no significa que tus amigos estaban perdidos, sino simplemente que cuando los has visto, te has encontrado con que estaban preocupados. ¿Vale? Así pues, esto no se puede quitar. Y como no se puede quitar porque el verbo cambia de significado, entonces es atributo. ¿Y a quién se refiere? Al complemento directo. Pues atributo objetivo. El núcleo es preocupados, pues sintagma adjetival. Ya tenemos todas las funciones sintácticas que dependen del núcleo del verbo. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Cada uno de los sintagmas, preposicional, adjetival y preposicional, desmenuzarlos. En este caso, enlace y término, sintagma nominal, determinante y núcleo. Este núcleo es un sustantivo, ¿vale? Aquí tenemos un núcleo que es el adjetivo preocupados y nos encontramos con un cuantificador, que en este caso sería un adverbio. Y aquí pues tenemos un enlace y un término. Es un sintagma nominal con un determinante y un núcleo que es el sustantivo tardanza. Pues ya hemos terminado esta oración. Fijaos el obstáculo que teníamos aquí. Muy preocupados. Acordaros que todas las oraciones siempre os voy a poner obstáculos más difíciles para que así aprendamos y cuando llegue el día del examen pues tengáis menos dificultad. Vamos a la siguiente. En la oración 11 buscamos nuevamente el verbo que resulta
Y este verbo, al cambiarlo a plural, nos damos cuenta que decimos la vivienda resultan poco accesibles. No tiene sentido, habría que decir las viviendas resultan poco accesibles en plural. Entonces ya sabemos que tenemos aquí algo que cambia y aquí también. Por tanto, o es atributo una de las dos cosas o es complemento predicativo. Bien, si vemos que poco accesible se puede quitar, sería complemento predicativo. Si no se puede quitar, es atributo. Las viviendas resultan para los jóvenes. No tiene sentido la frase. Por tanto, no se puede quitar esto. Así pues, accesible es una función que hace referencia al verbo y también hace referencia al sujeto. Es decir, tenemos esta expresión, verbo más sujeto, ¿de acuerdo? Eso es o complemento predicativo o atributo. En este caso ya hemos dicho que no se puede quitar y por tanto sería atributo. Pues vamos a ello. Analizamos en primer lugar la vivienda. Es el sujeto formado por un sintagma nominal y el resto es un predicado que está formado por un sintagma verbal. Bien, ahora ya vamos a analizar primero los componentes del sujeto. Este sintagma nominal tiene un determinante y tiene un núcleo, el sustantivo vivienda. Y ahora aquí tenemos un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo resultan poco accesibles las viviendas? Hoy. Por tanto, adverbio. Ahora vamos al predicado en los otros componentes. Aquí tenemos el núcleo, que es el verbo, ¿vale? Tenemos aquí este grupo sintagmático y este otro. Este otro lleva una preposición. Acordaros que complemento indirecto lleva a o para. No significa que para, ya por ser la preposición vaya a ser complemento indirecto, pero sí hay muchas posibilidades. De hecho, si yo todo esto lo sustituyo por les resulta poco accesible, entonces el les es de complemento indirecto, así que aquí ponemos complemento indirecto. Es un sintagma preposicional, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué sería poco accesible? Pues ya lo dijimos antes, no se puede quitar, por tanto, atributo. Y como aquí arriba hemos dicho que se refiere al verbo y al sujeto, pues entonces atributo subjetivo. Sería atributo objetivo si se refiriese al complemento directo. Poco accesible es un sintagma adjetival. Y ahora, ¿de qué consta este sintagma adjetival? Pues su núcleo es el adjetivo accesible y poco, mucho, muy, bastante, etcétera, son adverbios que indican la intensidad del adjetivo, es decir, cuantifican, intensifican. Por tanto, adverbio, ¿vale? Y ahora el sintagma preposicional del complemento indirecto sería un enlace, un término, un sintagma nominal, los jóvenes, que tiene un determinante y que tiene un núcleo. Y en este caso es un núcleo, es un adjetivo sustantivado, ¿vale? Porque los jóvenes va acompañando a la persona joven, el hombre joven, la mujer joven. Entonces, como joven es un adjetivo y lleva delante el artículo, se sustantiva. Terminamos ya el repaso de la oración simple con la última oración, ¿vale? Buscamos el verbo nuevamente, pudo y separar. Si estuviésemos en una oración compuesta podría ofrecernos duda, pero como estamos haciendo una oración simple, pues automáticamente esto ya sabemos que todo entero es una perífrasis verbal porque es verbo poder más infinitivo, ¿de acuerdo? Por tanto, pudieron, en plural, los ganaderos no pudieron. Así pues, el sujeto sería el ganadero, sintagma nominal, ¿vale? Y el predicado sería todo lo demás. Sintagma verbal. Este sintagma nominal tiene un determinante, tiene un núcleo, el sustantivo
ganadero, y ya nos vamos al predicado. Este predicado tiene el núcleo, pudo separar. Y ponemos aquí no verbo, sino PV de perífrasis verbal. El no, que es un complemento circunstancial de negación, sería un adverbio de negación. Las gallinas y de las ovejas. Cuidado que esto puede parecer un complemento del nombre, pero no lo es, ¿vale? Porque lleva aquí esta preposición y por eso digo que puede parecer un complemento del nombre. Pero si hacemos las sustituciones pertinentes, decimos el ganadero no pudo separarlas de las ovejas. Entonces, separarlas se refiere a las gallinas. Complemento directo, sintagma nominal. ¿Y ahora qué será de las ovejas? Pues fijaos, separarlas de ellas. Es decir, aquí arriba tenemos la preposición que se mantiene más ellas, el pronombre tónico. Entonces, separar de más pronombre tónico, eso se llama complemento de régimen. Aquí ponemos sintagma preposicional. Y ya hemos analizado las funciones principales, como veis están todas al mismo nivel. Esto ayuda mucho a ver la oración a nivel general, en bloque. Y ahora analizamos los diferentes componentes. Aquí determinante, aquí núcleo, sustantivo, perdón, y este sintagma preposicional nos dice que sería un enlace y un término. En este término, como el núcleo es oveja, sintagma nominal que consta de determinante y de núcleo, es decir, el sustantivo oveja. Bueno, pues ya hemos terminado las 12 oraciones de repaso de la oración simple y ahora a partir de aquí ya pues empezaremos a trabajar con la teoría y la práctica de la oración compuesta, y creo que era fundamental reforzar la oración simple para luego analizar la compuesta, porque sobre la simple se construye después la compuesta, ¿vale? Así que si domináis bien las funciones de la oración simple, la compuesta os va a resultar mucho más sencilla.